Vamos a proceder a resolver el problema número 12 y nos dice lo siguiente. Se dispone los registros de edad, peso y género de los estudiantes de un curso de cocina en un instituto de gastronomía en el siguiente cuadro. Entonces nos están dando el número de estudiantes, que son un total de 60, y nos están dando el dato de la edad, el peso en kilogramos y el género. Ya le voy a pedir que saquen su tabla y ubiquen lo que es la tabla de número aleatorio. Aquí nos está pidiendo, utilizando el muestreo sistemático, elija una muestra de 10 estudiantes. Recordemos que el muestreo sistemático se utiliza cuando los elementos de la población están dinámicos, son dinámicos, están en movimiento. Por ejemplo, este tipo de muestreo en mi proyecto lo utilicé yo cuando la llevé la materia, porque por decir queríamos estimar cierta característica de los estudiantes y los estudiantes estaban en movimiento. Entonces nosotros nos paramos en una parte, en una esquina, y cada décimo elemento nosotros íbamos obteniéndolo para la muestra. Le hacíamos la respectiva encuesta. Vamos a proceder entonces a resolver el inciso A, que nos dice: utilizando el muestreo sistemático, elija una muestra de 10 estudiantes. Para aplicar el muestreo sistemático, tenemos que emplear la siguiente fórmula, en donde K es un factor que nos indica cada décimo elemento, vamos a seleccionarlo para nuestra muestra. Y el valor de K es igual al tamaño de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Aquí tenemos arriba de cada estudiante cuánto es el tamaño de la población. El tamaño de la población es igual a 60. Y el inciso A nos está pidiendo una muestra de 10 estudiantes. Por lo tanto, 60 lo vamos a dividir entre 10 y nos da como resultado 6. Este es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es cada décimo elemento vamos a ir a seleccionarlo para nuestra muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir a nuestra tabla y vamos a elegir al azar un punto de partida. Entonces, no importa, tiene que ser al azar este punto de partida. Y a partir de ese punto de partida, nosotros vamos a ir sumando cada 6 elementos. Y cada 6 elementos lo vamos a seleccionar para nuestra muestra. Por decir, si seleccionamos o empezamos del elemento número 2, entonces estos valores va a ser el primer elemento de mi muestra. Sumamos otros 6, es decir, 2 más 6 vendrían a ser 8. Entonces el elemento número 8 va a ingresar a mi muestra. Y así sucesivamente vamos seleccionando los elementos que van a ingresar a la muestra. Es decir, el primer elemento es el 2. Vamos a empezar en 2. Y luego le vamos a ir sumando el décimo elemento. Le vamos a ir sumando de 6 en 6. Le sumamos 6. El 8 va a ingresar a nuestra muestra. El 14, el 20, el 26, el 32, el 38, el 44, el 50 y el 56 van a ingresar a nuestra muestra. Entonces aquí tenemos los estudiantes seleccionados cada décimo elemento. Cada 6 elementos lo vamos a seleccionar para nuestra muestra. Entonces vamos y ubicamos en nuestra tabla o en nuestra nómina el elemento número 2 y vamos a obtener lo que es su edad, su peso y su género. Es decir, su característica de este elemento. Entonces el elemento número 2 copiamos lo que es la edad, el peso y el género. Y lo ubicamos para nuestro primer elemento. Ahora, el estudiante número 8 también va a ser seleccionado para nuestra muestra. Ubicamos el estudiante número 8 y vamos a copiar sus características. Así sucesivamente vamos seleccionando los elementos para nuestra muestra. Entonces el elemento 14 también tiene que ingresar, el estudiante 14 también tiene que ingresar a nuestra muestra. Copiamos sus características y la escribimos en nuestra muestra. Este es el tamaño de nuestra muestra, que son 10 elementos. Vamos copiando así sucesivamente. El estudiante número 20 también va a ingresar a nuestra muestra. Lo ubicamos, aquí está el estudiante 20 y copiamos sus características. Ubicamos al estudiante 26, se encuentra acá. Y copiamos su característica. Lo propio para el estudiante 32. El estudiante 38.
el estudiante 44, el estudiante 50, y por último el estudiante 56. Aquí una aclaración. Para aplicar este tipo de muestreo, el primer paso es ordenar los elementos. Aquí, como vemos, esta nómina está en orden ascendente. Del 1 va incrementando hasta el 60. Pero si no estuvieran en orden, ustedes tienen que ordenarlo. El primer paso es ordenarlo. Si están ordenados como este caso, entonces directamente aplican el muestreo sistemático. Entonces ya tenemos resuelto el inciso A, que nos está pidiendo, utilizando el muestreo sistemático, elige una muestra de 10 estudiantes. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de cómo elegir una muestra de manera sistemática? ¿O está claro? Todo claro. Bien. Recordemos que el punto de inicio tiene que ser algo aleatorio. Ahora vamos a resolver el inciso B, que nos dice estime la edad promedio y su desviación estándar del curso de estudiante de cocina. Copiamos el enunciado del inciso B y nos está pidiendo estime la edad promedio y su desviación estándar del curso de estudiante de cocina. Entonces vamos a insertar la fórmula. La media, recordemos que es igual a la sumatoria de los x sub i desde i igual a 1 hasta n. Todo eso dividido entre n. Y acá tienen que expresar unos 3 elementos por lo menos. Copiamos el primero, el segundo y el tercero. 21 más 23 más 20. Y luego le ponemos más, colocamos 3 puntos suspensivos, colocamos más y colocamos el último elemento, porque estamos calculando la edad, por lo tanto el último elemento era 19, correcto. ¿Cuánto sale la media, por favor? 20,9. Ya. Estime la edad promedio y su desviación estándar. Ahora vamos a hacer una estimación puntual. Cuando le dice realice una estimación puntual, quiere decir lo siguiente, que el estimador de la media muestral, que es la X promedio o el promedio, es aproximadamente igual a la media poblacional. Eso significa una estimación puntual, cuando le esté pidiendo estimaciones puntuales. Luego nos está pidiendo la desviación estándar. Aquí directamente, como ya saben, se aplica esta fórmula para la varianza y luego le aplican la raíz cuadrada. Ahorita lo vamos a hacer. Esta es la fórmula para calcular la varianza. Y es lo propio, los x sub i vendría a ser 21 más 23 más el último elemento, que es 19, menos la media. La media es 20.9. Entonces lo vamos aplicando en la fórmula. Y recordemos, para muestras pequeñas, menores a 30, siempre utilizan n-1, 10 menos 1, para que la información sea menos sesgada, es decir, menos errónea. ¿Cuánto le sale esto, por favor? Para entrar a calcular estos estimadores, simplemente entramos en Mode, la opción 3, Stack de estadística, y la opción 1, porque estamos trabajando con una variable. Colocamos todos los elementos. Le damos a C para salir, luego Shift, Stack, y aquí en 4 nos da la desviación típica, y para hallar la varianza simplemente lo elevamos al cuadrado. Eso le salió la varianza. 1.87. Recordemos que la varianza es simplemente la desviación Sí, estándar elevado al cuadrado. Si sí, eso queremos, sale. ya, ahora simplemente para calcular ahora la desviación típica que nos está pidiendo, o la desviación estándar es exactamente lo mismo. Colocamos, siempre colóquenle por estimación puntual ya. Cada vez que hagan una aproximación, colóquenle por estimación puntual. Por estimación puntual decimos que la desviación estándar de la muestra es aproximadamente igual a la desviación estándar de la población. Y vamos a proceder a realizar la interpretación. Le colocamos como interpretación, se estima que la edad promedio del curso de estudiantes de cocina es aproximadamente
y colocamos nuestro valor. Esto es aproximadamente 21 años, ¿no es cierto? Lo redondeamos, aproximadamente 21 años. Y ahora colocamos la desviación estándar. ¿Cuál vendría a ser la desviación estándar? 1.37 años. Esto puede ser un poquito más de 21 o un poquito menos de 21. Por lo tanto, es con valor más menos. Más menos 1.37 años. Puede ser un poquito más o un poquito menos. De esta manera ya habríamos resuelto el inciso B. Ahora vamos a proceder a resolver el inciso C. Inciso C, estime el peso promedio y su desviación estándar del curso de estudiantes de cocina. Entonces lo propio, para calcular el promedio de la muestra, simplemente recorremos esta fórmula. Esta vendría a ser la media aritmética, la sumatoria X sub Y entre N, y sumamos cada uno de los elementos. Entonces estos elementos los hemos obtenido de un muestreo sistemático. Ubicamos el peso, sumamos los tres elementos, los tres primeros elementos, colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último elemento. Y eso lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que nos pedía el enunciado en un principio 10 elementos. Lo propio, esto lo colocamos en la calculadora y lo dejamos esos datos, no lo vamos a borrar porque también vamos a calcular lo que es la desviación típica. Voy a recordarles entonces cómo calcular el peso promedio. Para ello nos vamos a Mode, luego nos vamos a la opción 3, Stack de estadística, y elegimos la opción 1 de una variable. Y aquí vamos a colocar todos nuestros datos. 72, 62, 55, 74, 66, 66, 62, 72, 55 y 66. Posteriormente le damos en AC para salir. Luego le damos en Shift, la opción 1 de estadística. Y le damos en la opción número 4, bar de variable. Y elegimos la opción número 2 de X, que es la media. O sea, el promedio. Le damos la opción 2 y le damos en igual. Y nos sale que la media es igual a 65. Cuando calcularon el peso promedio de los estudiantes, ¿le salió ese resultado? ¿Cuánto le salió? 65, mira. 65.4 me da. Ya dejémoslo como 60. ¿Y cuánto le sale la desviación estándar? 6.67. Sí, es 6,67. Ya. Ahora simplemente realizamos la interpretación. Decimos, se estima que el peso promedio del curso de estudiante de cocina es de aproximadamente 65 kilogramos. Nos salió el peso promedio con una desviación estándar de 6.67, ¿no es cierto? Y esa desviación estándar lo tienen que colocar con más o menos la interpretación. Ahora vamos a proceder a calcular el inciso D. Entonces el inciso D dice, estima el porcentaje de estudiantes varones que cursan el curso de cocina. Vamos a anotar el enunciado. Y para calcular porcentaje, recordemos que tenemos que utilizar una proporción. En este caso, la proporción muestral de éxito. Recordemos que la proporción muestral de éxito es igual al número de éxito dividido entre el tamaño de la muestra. Ahora simplemente vamos a sustituir en esta fórmula los datos que tenemos. El tamaño de la muestra de ya sabemos que es 10. Ahora vamos a hallar el número de éxito. Es decir, la cantidad de varones que hay. Nos vamos a nuestra muestra y vamos a contar todo lo que son varones, es decir, hombres. Aquí tenemos el género y vamos a contar todos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres. Por lo tanto, el número de éxito vendría a ser igual a 7. Ahora simplemente efectuamos esa operación y nos da como resultado 0.7. Expresado en porcentaje vendría a ser el 70%. Para hallar la proporción de fracaso simplemente podemos aplicar una fórmula similar a esta. La proporción de fracaso está representada por la letra Q. Es similar a esta, o podemos aplicar esta fórmula, que Q es igual a 1 menos la proporción muestral de éxito. Vamos a utilizar esta, o cualquiera de las dos da el mismo resultado. Utilicemos esta, 1 menos la proporción muestral de éxito, que tiene un valor de 0.7. Y esto nos da como resultado 0.3. Expresado en porcentaje vendría a ser el 30%.
Si aplican esto es lo mismo. Acá vendrían a buscar o contar la cantidad de mujeres y lo dividen entre el tamaño de la muestra. Te tiene que salir exactamente el mismo valor. Tenemos entonces nuestra muestra. La cantidad total de hombres, vamos a rellenarlo. Son 7 y el restante vendría a ser 3 mujeres, ¿no es cierto? Y 3 dividido entre 10 nos da como resultado 0.3 y sería lo mismo que el 30%. Ahora lo propio, vamos a hacer una estimación, por lo tanto debemos colocar siempre por estimación puntual. Decimos que la proporción muestral de éxito es aproximadamente igual a la proporción muestral, perdón, a la proporción poblacional. La proporción poblacional se representa con la letra P mayúscula y es aproximadamente el 70%. Lo podemos representar en un diagrama de torta o gráfico de torta también llamado y colocamos siempre su interpretación. Se estima que el porcentaje de estudiantes varones que cursan el curso de cocina es del 70%. Ahorita lo que estamos haciendo son puras estimaciones puntuales. Ahora vamos a proceder a realizar, y vamos por el inciso D. Nos toca el inciso E. Con un nivel de confianza del 95%, construya un intervalo de confianza para estimar la edad promedio de los estudiantes de cocina. Vamos a anotar el enunciado. Siempre que realizamos intervalo de confianza, debemos colocar qué distribución estamos utilizando. Entonces, decimos que la muestra es menor a 30, por lo tanto, utilizamos la distribución T-Student para calcular promedio, para calcular intervalos de confianza de promedios. Tenemos entonces el gráfico de la distribución T-Student y como es el 95%, el alfa medio, simplemente lo aplicamos a esta fórmula, que alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza y 1 menos 0.95 vendría a ser sustituyendo sus valores. 1 menos 0.95 nos da 0.05 y el alfa medio, para hallar como son de 2 colas, lo dimos entre 2. Entonces el alfa medio vendría a ser 0.025 para cada cola. Ahora estandarizando, lo que hacemos acá es estandarizar a una distribución T. Y al estandarizar debemos utilizar su tabla. Pueden buscar por favor en tabla, sale efectivamente ese valor. Entran, recuerden, con los grados de libertad y con el alfa medio. Con el grado de libertad es igual a 10 menos 1, es 9. Y el alfa medio lo acabamos de hallar aquí arriba, es 0.025. Sí, es eso. Ya. Vamos a proseguir. Ahora recordemos que nosotros conocemos el tamaño total de estudiantes, es decir, son 60 estudiantes. Por lo tanto, colocamos para poblaciones finitas, emplearemos la siguiente fórmula. Y ahora lo que nos interesa hallar es la media. Yo les recomiendo que se la memoricen así porque luego, digamos, simplemente es despejar. En mi caso, digamos, el examen era sin formulario. Todo, digamos, tenía que memorizarse la fórmula. Con ustedes, como es virtual, no sé cómo irá a ser el ingeniero. Pero en todo caso sería bueno que se memoricen la fórmula para que lo terminen a tiempo y rápido el examen. Entonces, despejando la media poblacional, tenemos esta expresión. Ahora simplemente vamos a proceder a sustituir los valores. La media muestral tiene un valor, la habíamos calculado, recordemos que era 20.9, la calculamos al principio, más menos lo estadístico T, que lo llamamos de tabla, nos dio un valor de 2.262 y multiplicado por la desviación típica de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es igual a 10. Esto igual lo hallamos, al principio nos pedía hallar la desviación típica de edad promedio de los estudiantes, y aquí como es una población finita, tenemos que aplicar este factor de corrección por finitud. Ahora simplemente efectúen esta operación. ¿Cuánto le da, por favor? A partir del más menos en adelante. Es decir, todo esto. 0.902. Ya. Ahora para construir nuestro intervalo de confianza simplemente restamos 20.9 menos 0.902. ¿Cuánto nos da como resultado? Esta P mayúscula representa la probabilidad. Abrimos corchete para construir el intervalo de confianza. Y el primer número que vamos a colocar es el límite inferior. El límite inferior resulta de restar 20.9 menos 0.902. ¿Cuánto sale eso, por favor? 19.998. Y acá le ponen menores iguales, el símbolo de menor igual. Acá pueden colocar teta, el símbolo teta para representar un parámetro de la población, o simplemente colocamos lo que estamos hallando, que es la media de la población, que es mu. Yo prefiero que
colocar directamente lo que nos está pidiendo el enunciado, que es la media de la población. Menores iguales. Aquí colocamos el límite superior. El límite superior resulta de sumar 20.9 más 0.902. ¿Cuánto le sale, por favor? $21.802. Cerramos corchete, colocamos igual y aquí vamos a colocar nuestro nivel de confianza. Nuestro nivel de confianza es del 95%. Lo podemos expresar como porcentaje o como decimales. Es indistinto. De esta manera habríamos concluido el inciso E. Lo voy a resaltar, a ver. Ahora vamos a proceder a realizar el inciso F. Con un nivel de confianza del 90%, construya un intervalo de confianza para estimar el peso promedio de los estudiantes de cocina. Entonces vamos a copiar el enunciado. Y nuevamente recordemos, como es una muestra menor a 30, entonces también vamos a utilizar la distribución de estudiantes. Colocamos el nivel de confianza y sus colas. A ver, vamos a calcularlo para no chiparlo. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. El nivel de confianza es del 90%. 1 menos 0.9 nos da como resultado 0.10. Ahora, como es de 2 colas, lo dividimos entre 2 a ambos lados de la ecuación. Dividiendo entre 2 en ambos lados de la ecuación nos da como resultado 0.05. Y ese es el valor de alfa medio. Con ese 0.05 y con el grado de libertad 9 tenemos que ingresar a tabla. Aquí tenemos 0.05, el alfa, nuestro nivel de significación, y tenemos lo que es los grados de libertad. Intersectamos con una recta imaginaria. Ahora vamos a trazar una recta. La intersección de esto nos da como resultado el valor de nuestro estadístico T, que es 1.833. Ahora aquí lo propio. Como conocen el tamaño de la población, deben especificar por qué están utilizando la fórmula. Le ponen para poblaciones finitas. Y prácticamente es la misma fórmula y la misma forma de calcular. Esta vendría a ser la fórmula y solamente que se aplica este factor. Este factor se denomina factor de corrección por finitud. Ahora lo único que vamos a hacer es despejar la media poblacional porque es lo que queremos hallar. Despejando la media poblacional tenemos lo siguiente. Tenemos esta expresión. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir sus valores. La media muestral, el estadístico T, la desviación típica de la muestra, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, son los únicos valores que debemos sustituir. El valor de la media del peso promedio de los estudiantes lo habíamos calculado en el inciso B, si no me equivoco. No, en el inciso C. Nos salió 65, ¿no? Y su desviación típica era 6.67. Entonces esos valores es lo que vamos a sustituir, 65 y 6.67. El tamaño de la muestra recordemos que es 10 y como es una población, conocemos su tamaño o el número total de elementos, es una población finita y aplicamos este factor de corrección. Voy a ponerlo de color rojo. Ahora lo propio hacemos para calcular sus límites. Aquí vendría a ser 65 más menos y acá vamos a colocar el valor. ¿Cuánto le sale este valor, por favor? 3,56. Ahora procedemos a construir nuestro intervalo de confianza. Para el límite inferior simplemente restamos 65 menos 3.56. ¿Cuánto le da? 61.44. Para el límite superior simplemente sumamos 68,56. y aquí colocamos el nivel de confianza, que era del 90%. Podemos realizar su interpretación o podemos dejarlo así, porque en este caso no está pidiendo interpretación. Pero mejor si lo colocan porque en nuestro caso la interpretación sería que con un nivel de confianza del 90% se estima que el peso promedio de los estudiantes de cocina esté comprendido entre el límite inferior y el límite superior.
es decir, 61.44 y 68.56 kilogramos. Ahora vamos a proceder a realizar el inciso, vamos por el inciso F, ¿no? El inciso G. Con un nivel de confianza del 98%, construya un intervalo de confianza para estimar el porcentaje de estudiantes varones. A ver si recuerdan la teoría. Para estimar porcentaje o proporciones, ¿qué distribución se utiliza? Normal. Sí, exactamente. Sin importar el tamaño de la muestra. La Z. Sí, la distribución Z. Ahora la proporción de éxitos, recordemos que lo habíamos calculado en un inciso de arriba. Era en total 7 hombres y la muestra es 10. En total eran 3 mujeres y la muestra es 10. Por lo tanto, la proporción de éxito es 70% y la proporción de fracaso es del 30%. Con estos dos valores vamos a proceder a construir nuestro intervalo de confianza. Esta es una población finita. Por lo tanto, la fórmula que van a utilizar deben de especificarlo. Aquí, por ejemplo, para poblaciones finitas, el estadístico Z tiene esta fórmula para calcular proporciones. Ahora lo que procedemos a realizar es despejar la variable que nos interesa, que es la proporción de la población. Entonces, despejando la proporción de la población, vamos a obtener esta expresión. Y ahora lo único que vamos a proceder es sustituir los valores. ¿Tenemos la proporción de éxito de la muestra? Sí. El estadístico Z, no lo expliqué, pero a ver, vamos a hallarlo una vez de tabla. Simplemente el nivel de confianza lo dividen entre 2 y con este valor de probabilidad ingresan a tabla. Esto tienen que recordar bien porque después para el segundo parcial también van a utilizar, digamos, ¿qué es lo que nos interesa hallar? Que esta área, o bueno, este tipo de tabla lo que nos está dando es esta área de acá. Es decir, están por encima de 0. Y esto es un área de densidad de probabilidades. Esto es el nivel de confianza partido entre 2. Nuestro nivel de confianza partido entre 2 es un valor, nos dio un valor de 0.49. Entonces ese valor es el que debemos ubicar en la tabla. ¿En dónde lo debemos ubicar? En todo esto, porque esto vendría a ser el nivel de confianza partido entre 2. Y recordemos que la primera columna representa al número entero con su primer decimal y la primera fila representa el segundo decimal para nuestro estadístico Z. Entonces 0.49 lo hallamos en tabla. Esto está en orden ascendente, va de 0 hasta el número más grande. Y nuestro valor que queríamos hallar era 0.49. 0.49 se aproxima por entre estos dos valores. El más cercano vendría a ser este valor, a 0.49. Lo que procedemos a realizar simplemente trazar una recta imaginaria hacia la izquierda y una recta vertical imaginaria hacia arriba. Y la intersección de esos dos valores nos tiene que dar el valor de nuestro estadístico Z. Es decir, el número entero 2.3 más 0.03 nos da como resultado 2.33. Le ponemos más menos, recuerden, por ser distribución simétrica. Y ahora simplemente sustituimos los valores. La proporción muestral vale 0.7 más menos el estadístico Z que vale 2.33. La proporción muestral de éxito vale 0.7. La proporción de fracaso vale 0.3. El tamaño de la muestra es 10. Lo hallamos al principio. Y el tamaño de la población lo conocemos. Es 60. El tamaño de la muestra es 10. Y el tamaño de la población 60. Ahora efectúen el cálculo para esta parte de aquí. ¿Cuánto le da ese valor, por favor? $0.31. Ahora copiamos los intervalos, pero recuerden, al medio deben colocar el parámetro que están calculando. Aquí ya no es la media, sino es la proporción poblacional. La proporción poblacional se representa con una P mayúscula. El límite inferior, ya saben, les restan 0.7 menos 0.31. ¿Cuánto le da?
0,39. Y el límite superior, simplemente lo suman. $1,01. Ya, 1,01 supera el 100%, ¿no es cierto? Y nuestra probabilidad debe llegar máximo a 1. Por lo tanto, aquí no le ponen 101, 1.01, digamos. Le colocan simplemente 1, que significa el 100%. Y aquí colocamos nuestro nivel de confianza, que es el 98%. Lo propio, si aquí fuera un número negativo, no le colocan, digamos, menos 0.39. Simplemente lo dejan en 0. Ahora, como le dije, tienen que realizar su interpretación. La interpretación sería la siguiente. Con un nivel de confianza del 98%, se estima que el porcentaje de estudiantes varones esté comprendido entre el 39% y el 100%. Todo esto con un nivel de confianza del 98%. Y vamos por el inciso G. Toca el H. Aquí ya viene el muestreo aleatorio simple. Utilizando el muestreo aleatorio simple, elija una muestra de 10 estudiantes y estime la edad promedio y el peso promedio de los estudiantes. Comente respecto a los resultados alcanzados en el inciso B y C. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer un nuevo muestreo, esta vez por aleatorio simple, y lo vamos a comparar con el muestreo estratificado. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con el cálculo del peso promedio y la edad promedio calculado en el inciso B y en el inciso C. Nos pide comparar los resultados de un muestreo sistemático con un muestreo aleatorio simple. Entonces vamos a proceder a realizar el inciso H. Para calcular, o bueno, para hacer un muestreo aleatorio simple, tenemos que utilizar una tabla de números aleatorios. Esa tabla de números aleatorios la tienen, ¿no es cierto? Sí. Ya, es esta tabla de aquí. Ahora en el examen, ¿qué es lo que le dice? Por ejemplo, en nuestro caso, están sentados, por decir, esta va a ser la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y la fila 1, por decir ahí anota en la pizarra, van a utilizar estos números aleatorios, esta columna. La fila 2 va a utilizar esta columna. Así, digamos, el ingeniero le va diciendo qué columna van a utilizar de números aleatorios. Suponiendo que ya no hay los números que necesitan, entonces se pasan a la siguiente columna, a la columna de al lado, por decir. Y así sucesivamente van eligiendo los números aleatorios. Entonces ustedes tienen que elegir una columna cualesquiera del número aleatorio. Pueden elegir cualquier columna. ¿Cuál columna quieren elegir? La tercera. Ya, esta columna. Ahora tenemos que elegir, como nuestro tamaño de la población es 60, entonces tienen que elegir 2 dígitos. Aquí podemos elegir esto o podemos elegir esto. Los primeros pares, los segundos 2 pares, es decir, el 31, el 30 o el 04. ¿Cómo lo quieren ordenar para elegir su columna de números aleatorios? 31. Ya. Si elegimos 31, debemos seguir toda la columna y vamos a ir seleccionando los números correspondientes. Vamos a tratar de minimizarlo para que se vea. Ya, teníamos nuestra tablita y nos pide elegir 10 números. Entonces, nosotros estamos eligiendo esta columna de 31. El primer elemento que va a ser para nuestra muestra va a ser el elemento número 31 o el estudiante número 31. El segundo elemento para ingresar a nuestra muestra va a ser el estudiante número 14. Ahora el estudiante 70 no va a ingresar porque nuestra población solamente llega hasta 60. El 88 tampoco. El 42 sí. El 42 sí va a ingresar a nuestra muestra. Recordemos que nuestra población es 60.
Y así sucesivamente vamos seleccionando números aleatorios. Luego ingresa el 36. El 94 descartado. El 13 sí ingresa. $67 se pasó. 95 tampoco. El 19. Bajamos un poco más. El estudiante 26 también ingresa a la muestra. El 64 se pasó y el 54 también ingresa a la muestra. El 50 también ingresa a la muestra. Y estos números se sobrepasan la población, por lo tanto no pueden ingresar. El siguiente número que sí llegaría a entrar es el 36, pero como ya fue elegido, esta es una población finita y por tanto es sin repetición. No podemos elegirlo. Nos saltamos. El 30 sí ingresa a nuestra muestra. Bien, ya habríamos elegido nuestra muestra de 10 estudiantes con una tabla de números aleatorios. Ahora lo que procederemos a realizar es anotar sus características de cada elemento. Vamos a ir a nuestra nómina y vamos a copiar todos los datos del estudiante número 31. Lo ubicamos aquí el estudiante 31 y copiamos todos sus datos. Lo propio para el estudiante 14. Para el estudiante 42. El estudiante 36. El estudiante número 13. El estudiante número 19. Aquí está. Voy a sombrearlo esto para... Ya que estudiante faltaba el 19, ¿no? Copiamos sus características, es decir, el peso, la edad y el género. El estudiante 26 también ingresa a la muestra. El estudiante 54. El estudiante 50. Y por último, el estudiante número 30. Entonces, aquí ya habríamos obtenido nuestra muestra a través de un muestreo aleatorio simple de tamaño 10. Y ahora lo que vamos a proceder es estimar la edad promedio y el peso promedio. Estos datos vayan colocándolo en su calculadora para calcular la edad promedio mientras anoto la fórmula. Tienen que colocar su fórmula, 3 elementos, la suma y colocan el último elemento. Y luego lo colocan los demás datos en la calculadora. Recordemos que es mode, la opción 3, estadística, opción 1, una variable, y aquí colocamos los datos de la edad, es decir, 21, 20, 19, 20, 21, 20, 20, 24, 22 y 20. Le damos a C para salir de esta opción, Shift 1 de estadística y la opción número 4, bar.
Aquí tenemos el estimador de la media, la opción número 2, que sale 20.7. ¿Eso le salió? Sí. 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 Entonces vendría a ser 20.7 años de edad. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Estime la edad promedio y el peso promedio. Ahora vamos a proceder a calcular el peso promedio. Antes de que me olvide, pero recuerden que aunque no les pida, ustedes tienen que calcular la desviación típica porque más adelante lo utilizan. Aquí colocamos igual y abrimos la fracción. El primer elemento menos la media, que tiene un valor de 20.7. El primer x sub y es 21 menos la media, que es 20.7. Y eso está elevado al cuadrado. Más, entonces decimos, y lo mismo vamos haciendo. Solamente 3 elementos colocan. Por alguna extraña razón no me está dejando aumentar, pero aquí le ponen su punto suspensivo, colocan el último elemento que era, voy a insertar ecuación, potencia. Eso es lo malo de trabajar con diapositivas. En una pizarra fácilmente se coloca, pero en PowerPoint medio complicado. El último elemento vendría a ser 20 menos la media, que tiene un valor de 20.7. Y esto lo elevamos al cuadrado. Todo eso entre n menos 1. El valor de n es 10 menos 1. ¿Cuánto le salió, por favor, en su calculadora la desviación típica? Sí, 1 stack y en 4 variables. Y aquí en la opción 4 es la desviación típica, que tiene un valor de 1.42. ¿Eso le sale? Sí, Sí. sí, eso sale. Ya. 1.42 años de edad. Y recuerden, por estimación puntual, la desviación típica de la muestra es aproximadamente igual a la desviación típica de la población. Y tiene un valor de 1.42. Ahora sí vamos a proceder ahora a calcular. Con esto ya habríamos calculado la edad promedio. Ahora vamos a calcular el peso promedio. Ya calculamos la edad y ahora nos toca el peso promedio. Para no estar volviendo a la anterior diapositiva, voy a copiar la tabla, la muestra que hemos calculado. Y ahora simplemente lo propio hacemos. Calculamos la media para el peso. Solamente necesitamos los 3 primeros elementos. Colocamos más, 3 puntos y más. Entonces el primer elemento es 71. El segundo elemento es 55. Y por último, el último elemento es 58. Entre el tamaño de la muestra, que tiene un valor de 10. ¿Cuánto le sale eso, por favor? 68. 68 kilogramos. Vamos a calcular la varianza para que simplemente aplicarle la raíz y obtenemos el valor de la desviación típica. La varianza utiliza esta fórmula. El primer x sub y vamos copiando igual que el de arriba. Es 71 menos la media, que es 68. El segundo x sub y es 55 menos la media, que solamente es 68. Y el último x sub y es 58 menos la media, que tiene un valor de 68. Dividido entre 10 menos 1. ¿Cuánto le sale la varianza, por favor? A ver, 71, 55, 81, 82, 70, 68, 66, 74, 55 y 58. Le damos a C para salir. Shift, la opción 1 para estadística. La opción 4. Y la opción 4 nos da como resultado el valor de la desviación típica. Para convertirlo a varianza lo elevamos al cuadrado. Nos da un resultado de 95.11. ¿Eso le sale? Sí, eso sale. Y la desviación típica Shift 1, opción 4, bar. Y la opción 4, nuevamente, nos da la desviación típica. Tiene un valor de 9.75. ¿Eso le salió? Sí. Sí. Aquí simplemente resulta de aplicarle la raíz cuadrada a la varianza.
Su valor de la varianza es 95.11. Nuevamente colocan, cada vez que hacen una estimación, le colocan por estimación puntual, la desviación típica de la muestra S es aproximadamente igual a la desviación típica de la población. Y tiene un valor de 9.75. Listo. Hasta este punto ya habríamos calculado la edad promedio y el peso promedio. Ahora vamos a compararlo con el muestreo sistemático. Vuelvo a reiterar, para comparar los resultados obtenidos del muestreo aleatorio simple con respecto al muestreo sistemático, podemos hacer uso del coeficiente de variación para comparar la dispersión de los datos o su variabilidad y comparar cuál estimación fue más confiable. Entonces, el coeficiente de variación no es más que la proporción de la desviación típica de la muestra entre la media de la muestra. Y esto nos va a dar siempre una expresión, puede ser menor a 1 o mayor a 1. Pero para convertirlo a porcentaje, simplemente lo multiplicamos por el 100%. Mientras más alto sea el coeficiente de variación, quiere decir que los datos son muy dispersos. Si nos da un valor alto, quiere decir que la desviación típica de la muestra es más alto. Recordemos que la desviación típica o desviación estándar es un tipo de error que hay. Entonces, mientras más alto sea el error, quiere decir que los datos son menos confiables. Por lo tanto, mientras más alto sea el coeficiente de variación, la estimación es menos confiable. Aquí tenemos una escala del coeficiente de variación. De 0 a 25 es más confiable. De 25 a 50 es relativamente confiable. Y desde 50 hasta 100 no confiable y debemos rechazarlo porque están muy dispersos los datos y por lo tanto se debe recomendar realizar un nuevo muestreo. Y también podemos hacer uso de esta tabla para interpretar el coeficiente de variación con estas expresiones, que de 0 a 10, si el coeficiente de variación es mayor a 0, pero es menor a 10, menor o igual a 10, entonces existe poca variabilidad. Quiere decir que es bien confiable y nuestra estimación es buena. Si es del 10%, si el coeficiente de variación es mayor o igual al 10%, pero menor o igual al 33%, entonces existe una variabilidad aceptable. Y si el coeficiente de variación es mayor al 33% y menor al 50%, entonces existe una variabilidad excesiva, pero aún sigue siendo tolerable. Y ahora si es mayor del 50%, ya están muy dispersos los datos y no sirven. Tienen que realizar otro muestreo. Entonces vamos a hacer uso de este coeficiente de variación para comparar el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio simple. Aquí vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a irnos hasta el muestreo sistemático y vamos a ver cuánto es el valor de la desviación típica de la muestra para las edades. Aquí voy a colocarle para edades. Y el segundo que vamos a utilizar es para el peso. Vamos a hacer una comparación del muestreo sistemático con el muestreo aleatorio simple. Esta conclusión aún no. Entonces nos vamos al muestreo sistemático y vamos a ubicar la desviación típica de las edades. Aquí tenemos que la desviación típica para la edad promedio 1.37. ¿Sí? Es 1.37 dividido entre la media muestral. La media muestral es decir, el promedio de edades, ¿cuánto nos dio para el muestreo sistemático? Nos dio un valor de 20.9. Efectuando la operación, bueno, esto para convertirlo a porcentaje simplemente lo multiplicamos por el 100% y nos da un valor de 6.55. Ahora en el muestreo aleatorio simple vamos a ubicar lo que es la desviación típica de la muestra. Aquí tenemos el muestreo aleatorio simple y la desviación típica de la edad promedio nos dio un valor de 1.22. Aquí vendría a ser 1.22. Y acá vamos a colocar lo que es el promedio de edades para el muestreo aleatorio simple. La edad promedio nos dio como resultado 20.7. 20.7. Al multiplicarlo por el 100% nos da un resultado en porcentaje. ¿Cuánto sale esto, por favor? 1.22 entre 20.7 multiplicado por 100. 5,9. Ya, 5.9. Ahora, según la teoría, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que mientras más alto sea el coeficiente de variación, quiere decir que
los datos son más dispersos, por lo tanto son menos confiables. Y para este tipo de muestreo, si comparamos la edad promedio entre un muestreo sistemático y un muestreo aleatorio simple, ¿cuál vendría a ser más confiable? ¿El aleatorio simple o el muestreo sistemático? El simple. Exactamente, porque la variabilidad de los datos es menor. Entonces colocamos en la interpretación. Interpretación. Porque el enunciado nos decía comente. Entonces en la interpretación vamos a colocar el promedio y desviación del muestreo aleatorio simple es más confiable para las edades según el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación también. Ahora lo mismo vamos a hacer para el muestreo sistemático. Ya yo había calculado para el muestreo sistemático, pero el aleatorio simple hemos elegido otra muestra. Así que los únicos datos que va a variar es para el muestreo aleatorio simple. Voy a ir a fijarme el peso, porque lo que queremos comparar en este caso es el peso. Voy a fijarme lo que es su desviación típica muestral. Aquí tenemos el peso y voy a buscar su desviación típica. Tiene un valor de 9.75. Y el promedio de peso en el muestreo aleatorio simple nos dio como resultado 68. Solo 68. Ahora aquí no tiene que salir otro resultado. ¿Cuánto sale, por favor? 9.75 entre 68 multiplicado por 100. $14,3. Entonces vendría a ser el 14.3%. Para este caso, ¿cuál vendría a ser más confiable para el peso? ¿El muestreo sistemático o el muestreo aleatorio simple? El sistemático. Exactamente, porque la variabilidad es menor. Entonces aquí vamos a colocar el promedio y la desviación típica del muestreo sistemático es más confiable. Y la desviación típica del peso del muestreo sistemático, que le falta tilde, es más confiable según el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad. Aquí es según. Entonces con esto habríamos terminado el inciso H, que nos pide comparar el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio simple. La próxima clase vamos a continuar con el muestreo estratificado, porque ese es también largo, y el muestreo conglomerado, que no es tan largo. ¿Les parece? Ok, está bien. Listo, perfecto. Sí, está bien. Entonces esto lo vas a poner en el Classroom. No, en el Classroom no. En el grupo estaba pensando pasarlo. Yo voy a crear un canal de YouTube y estaba viendo mejor pasarlo ahí. Mejor. Ya, ahí le voy a ir pasando entonces todos los videos del práctico. Ya yo lo tengo resuelto, pero de nada sirve que se lo pase resuelto. Así que se lo voy a ir explicando en videos ya. Y Bien, gracias. si consiguen, Ya. Listo, listo. eso entonces vendría a ser todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Perfecto, Gracias. Hasta luego. Gracias.